Cordial saludo, mi nombre es Marta Lucía Plata, soy asesora de la ARL Positiva, ingeniera industrial, tecnóloga en salud ocupacional. Vamos en este momento a hablar sobre investigación de accidentes de trabajo y análisis de causalidad de accidentes. Por lo tanto, primero pues debemos conocer igualmente la normatividad aplicable a todo lo que es investigación de accidentes de trabajo y lo que es accidentes de trabajo. En primera instancia tenemos la resolución 2851 del 2015 que nos establece que se debe informar a la dirección territorial o a una institución adscrita al Ministerio de Trabajo como tal, y a la EPS del trabajador la ocurrencia de un accidente de trabajo grave. Esta notificación se debe realizar a los 2 días después de la ocurrencia del evento que haya sucedido. Tenemos también la Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Entonces, en esta es donde tenemos la última definición de lo que es accidente de trabajo. La resolución 1401 del 2007 reglamenta la investigación de accidentes de trabajo, reglamenta lo que es la investigación de accidentes e incidentes de trabajo en Colombia. Tenemos también la resolución 156 del 2005, por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. Entonces, según la resolución 1401, tenemos que incidente de trabajo es un suceso que ocurre en el trabajo y que puede pues tener ese potencial de ser un accidente de trabajo donde no hubo una persona involucrada, donde no sufrió una lesión o se presentó un daño a la propiedad. Es decir, que el incidente de trabajo es ese casi accidente que ocurre en los lugares de trabajo, el casi me caigo, el casi me pego, ¿cierto? Entonces, como podemos observar en la imagen, el trabajador iba caminando y casi le cae la caja encima. Eso es un incidente de trabajo. Pues si bien dice que el incidente de trabajo también, pues no me puede generar daños a la propiedad o pérdida en los procesos, sí me puede generar un daño material, pues en las materias primas de lo que yo trabajo, eso también también es un incidente. Tenemos también accidente de trabajo definido según la ley 1562 del 2012. Entonces, un accidente es un suceso repentino, es algo que no ha sido planeado, pues, que no ha sido voluntario del trabajador, que haya ocurrido, que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, con causa, un accidente de trabajo con causa es aquel accidente que ocurre mientras mi trabajador está realizando las funciones para las cuales yo lo contraté, según está en su perfil de cargo o en su manual de funciones. Entonces, todo lo que le ocurra mientras está en su lugar de trabajo, mientras está realizando sus funciones, puede ser un accidente con causa, ¿cierto? Tenemos también los accidentes con ocasión del trabajo. Si bien estos no, bueno, la ocurrencia de estos está dado en que no tiene que estar el trabajador en sus funciones de trabajo ni en su manual de funciones, pero sí que este trabajador pues esté realizando algo para su trabajo. Un ejemplo que pongo yo es el trabajador que le pagan únicamente por sacar fotocopias, pero no le pagan por pues alimentar la fotocopiadora, ¿cierto? Este trabajador está todo el día fotocopiando y se le acaban las hojas, entonces llama a la persona que es encargada de alimentar esta impresora, pero la persona pues en ese momento no estaba. El trabajador, por una razón de causa mayor, pues le tocó ir a la bodega a recoger esas hojas. Al momento de recoger las hojas, pues el stand le cae encima y eso es un accidente de trabajo con ocasión. Estos accidentes pues para que ocurran, para que sean determinados como accidentes, pues debe tener una lesión orgánica
Una perturbación funcional en algún funcionamiento, en el funcionamiento de alguna parte del cuerpo o algún órgano del cuerpo. Puede también generar una lesión. ¿Dice algo o está bien así? Gracias. Una lesión orgánica, una lesión psiquiátrica. Entonces la lesión psiquiátrica aplica para trabajadores que, por ejemplo, mensajeros con dinero en la calle que los atracan y que les generan una lesión tanto física como una lesión psiquiátrica porque el trabajador después no quiere volver a salir con ese dinero. O el conductor que está pues realizando su labor y pues atropella a una persona y la mata. También puede generar una lesión o una perturbación psiquiátrica en la persona o un trabajador del sector alturas que cae con la escalera y que después no quiere volver a hacer trabajos en alturas. También estos accidentes de trabajo me pueden dejar la invalidez o la muerte, teniendo en cuenta que pues cuando ya se genera una muerte, pues se genera un accidente del tipo mortal. También es accidente de trabajo el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. Es decir, que si mi empleador pone una ruta o mi empleador me da un vehículo para que yo me transporte de mi casa al trabajo o del trabajo a la casa y me llego a accidentar, es un accidente de trabajo adicional de que es un accidente de tránsito. Es accidente de trabajo también la ejecución de órdenes del empleador o contratante o la ejecución de una labor bajo la autoridad de ese empleador, aun fuera de un lugar y horas de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta el tipo de órdenes que se le da a un trabajador, porque dependiendo de ello, pues se cubre como accidente de trabajo o no se cubre como accidente de trabajo. También tenemos que es accidente de trabajo el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en el cumplimiento de dicha función. Hay que tener en cuenta que para pues el trabajador debe tener ese permiso de actividad sindical y debe haber reportado pues que iba a hacer ese tipo de actividad. También encontramos que es accidente de trabajo la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se efectúe por cuenta o cuando se actúe por cuenta o representación del empleador de una empresa usuaria, cuando son trabajadores de servicios en temporales y que se encuentren en misión. Pero también aplica pues para aquellas actividades culturales que realice la empresa para todos sus trabajadores. Estas actividades, para que sean tomadas como accidente de trabajo o accidente laboral, pues deben ser reportadas ante la ARL que se va a hacer esa realización de esa actividad. Tenemos también, según la resolución 1401, accidente de trabajo grave. Accidente de trabajo grave entonces es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos como fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, traumas cráneoencefálicos, quemaduras de segundo o tercer grado, lesiones severas de maror como aplastamientos o quemaduras, lesiones de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva del trabajador. Estos son los que son considerados accidentes de trabajo graves y todos los accidentes e incidentes deben ser investigados en un plazo pues establecido por la ley, que es de 15 días hábiles después de la ocurrencia del evento. Con los accidentes de trabajo graves y mortales se debe hacer una remisión de esa investigación en el formato de la ARL. Pues se debe llevar a la ARL ese formato de esa investigación.
Entonces, la investigación de accidentes e incidentes es un proceso sistemático que determina unas causas, hechos o situaciones que generaron la ocurrencia de ese accidente o incidente y que se investiga siempre un accidente para prevenir esa ocurrencia de nuevo, para controlar todos esos riesgos que no se han detectado y que no se han controlado de alguna manera. Dentro de la resolución 1401 también se encuentran las obligaciones del empleador o aportante, dentro de las cuales se encuentra en primera instancia pues que se debe conformar el equipo investigador de incidentes y accidentes de trabajo. En segunda instancia, que se debe investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia de ese evento. Cuando cause la muerte o cuando sea un accidente de trabajo grave, pues se debe diligenciar de forma obligatoria el formato suministrado por la ARL en cuanto a investigación de accidentes de trabajo. Se debe registrar en el formato de investigación, en forma veraz y objetiva, la identificación de esas causas reales del accidente, es decir, que se debe pues, decir realmente qué fue lo que ocurrió para que se generara ese accidente. Se debe también implementar medidas y acciones correctivas, pues que se haya sugerido como COPAS y que haya sugerido también la ARL y que haya sugerido pues el comité investigador de ese accidente de trabajo. Se debe proveer recursos, elementos y bienes y servicios para la implementación de esas medidas correctivas. Se debe implementar el registro de seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación. Se debe establecer y calcular los indicadores de control y seguimiento. Esto lo realizan los analistas de seguridad y salud en el trabajo. Y se debe llevar todo el archivo referente a esas investigaciones. En caso de que el ministerio realice una visita sorpresa, usted se debe contar con todos esos registros de esas investigaciones y con todos los formatos de reporte de esos accidentes de trabajo cuando haya ocurrido accidente de trabajo. Si es incidente, pues se cuenta con un formato para ese reporte, se debe contar con un formato para ese reporte de ese incidente ante seguridad y salud en el trabajo. Pero así como el empleador o el aportante tiene unas obligaciones, la ARL también tiene unas obligaciones frente a eso que llamamos investigación de accidentes de trabajo. En primera instancia, debemos proporcionar asesoría a los afiliados en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Es decir, que se debe suministrar asesoría en caso de que la empresa no conozca realmente cómo son los procedimientos de investigación de incidentes y accidentes. Se debe suministrar el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo con el respectivo instructivo. También se debe analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo que han sido remitidas para determinar pues, si realmente fue accidente de trabajo o no fue accidente de trabajo. Se debe capacitar también en las funciones, en investigación de accidentes y en pues, todo lo que es análisis de causas. También si la ARL lo estima, si lo cree necesario, puede participar en la investigación de accidentes cuando son muy complejos o cuando el aportante pues no tiene un conocimiento técnico como tal frente a esa investigación de ese accidente. También cuando se hace una revisión de un accidente de trabajo grave o mortal, la ARL emite un concepto técnico sobre esas investigaciones. Entonces hacen una revisión de que el formato esté completamente diligenciado. También revisan que pues realmente esas sean las causas de la ocurrencia de ese accidente y se genera también un concepto técnico en el que la ARL va a decir si lo acepta como una investigación o no lo acepta como una investigación. Puede pedir una reinvestigación del accidente de trabajo o también pues puede decir que está bien investigado, pero que la empresa debe implementar unas medidas obligatorias frente a la ARL. También en este informe técnico se da un plazo para que esas recomendaciones se realicen de manera pues inmediata. También realiza un seguimiento a esas medidas de control sugeridas. Eso, bueno,
Una vez se emite el concepto técnico, pues se realiza el seguimiento a esas medidas de control por medio de esa fecha que se estableció con la empresa o la entidad para que se generaran esas medidas o esas acciones para evitar la ocurrencia de esos accidentes. Y también de informar a los aportantes sobre el resultado de las investigaciones de esos accidentes. Entonces, a partir de todo lo que existe en la norma, existe algo que es el Comité Investigador de Accidentes o Incidentes. Este comité es un equipo interdisciplinario pues, que se reúne para realizar la investigación de esos accidentes y no busca un culpable en esa investigación. Siempre va a tender a buscar causas, ya sean inmediatas o causas básicas. Entonces, este equipo se conforma dependiendo del tipo de accidente. Entonces, si es un accidente o incidente, va a estar representado por el jefe inmediato, el representante del COPAS, el encargado del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando es un accidente del tipo grave o mortal, están estas tres mismas personas más un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo, ya sea propio o contratado, que tenga la facultad de investigar accidentes de trabajo, teniendo en cuenta que no todos los profesionales con licencia en seguridad y salud en el trabajo pues pueden investigar accidentes de trabajo. Entonces, también el equipo investigador tiene unas funciones, dentro de las cuales se encuentra en primera instancia solicitar el formato instructivo y la investigación de los accidentes de trabajo. También entonces debe hacer esa investigación de esos accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Debe revisar hechos y evidencias que dieron lugar a ese evento. Debe determinar cuáles son las causas básicas y causas inmediatas, establecer las medidas correctivas, plan de acción responsable y un seguimiento a esas medidas. Debe preparar el informe de la investigación y debe apoyar al representante legal en el desarrollo de sus funciones. Entonces, el procedimiento normal en la investigación de un accidente de trabajo se da por el inicio, que es que se presenta el accidente de trabajo o el accidente laboral, ¿cierto? Entonces, alguien hace la prestación de los primeros auxilios. Eso depende pues del tipo de política de prevención que tengan o cómo tengan esa parte de atención de los primeros auxilios, si lo realiza el encargado de seguridad y salud en el trabajo o analista, o si lo realizan los brigadistas, o si lo realiza la primera persona que le va a prestar auxilio a esa persona. Es decir, en ese caso es para trabajadores que están trabajando por fuera de un lugar de trabajo. Luego se hace el reporte de ese accidente por medio del formato de reporte de accidente de trabajo. Para ese lo diligencia ya sea la persona de recursos humanos o ya sea un analista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se diligencia, para ese se tiene un plazo de 2 días para ser diligenciado. Pero pues es diferente a la investigación del accidente, ¿cierto? Tenemos entonces que se conforma el equipo investigador. Una vez conformado el equipo investigador, se hace la investigación de ese accidente de trabajo. Entonces se reúne pruebas, evidencias de todo lo que me sirva para hacer esa investigación. Luego se hace el informe de la investigación, que viene siendo pues, en el caso de la empresa, si usa el formato de la ARL, pues hacen el informe con ese formato, y si no, pues adoptan uno propio de la empresa, teniendo en cuenta que si el accidente de trabajo es grave, pues deben diligenciar tanto el propio de la empresa como el de la ARL. También se hace la divulgación de conclusiones. Entonces la divulgación de conclusiones pues se debe dar en primera instancia pues se divulgan en el COPAS, pero pues esta divulgación de conclusiones, es decir, se debe hacer en la inducción del trabajador. Se debe dar pues todos los hechos que ocurrieron en cuanto a incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces se debe decir qué fue lo que pasó de ese accidente, se debe decir cuáles fueron las causas de ese accidente, y se debe decir también pues cuáles fueron los planes que se emitieron para evitar la ocurrencia de nuevo de ese accidente, y se debe llevar el registro estadístico de ese accidente.
Este registro estadístico lo diligencia ya la persona de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la investigación de un accidente, pues depende de dónde haya sido el accidente, se puede visitar el lugar de donde ocurrió ese accidente. Se debe entrevistar a la persona a la que le ocurrió el accidente, de ser posible, pues que se exprese a puño y letra de ese mismo trabajador qué fue lo que sucedió, con firma y número de cédula. Se debe generar también si hubo testigos, se debe determinar si hubo testigos de ese accidente. Entonces, se debe generar también ese ese acta o ese documento donde los testigos diligencien que vieron qué fue lo que pasó, que describan qué fue lo que pasó y que firmen también. Recopilar información quiere decir que si fue un accidente, pues si hay videos, anexar videos, si hay fotos, anexar las fotos. También se puede hacer una simulación del accidente por medio de fotos del paso a paso cómo ocurrió ese accidente. Se debe analizar la información por medio de algún análisis de causalidad. Entonces, después de ello llegamos a una conclusión y hacemos una recomendación. Entonces, existen distintos tipos de análisis, dentro de los cuales encontramos en primera instancia el árbol causal, es la imagen que podemos ver con el arbolito. La espina de pescado es la imagen que podemos ver de las líneas azules. Modelo de causalidad ILSI, los cuadros que vemos en azul y con flechas rojas, y los 5 porqués. Entonces, cada una de estas metodologías me permite llegar a una conclusión frente a lo que ocurrió en este accidente. Entonces, las empresas pueden adoptar la metodología que consideren como la más idónea para hacer la investigación de sus accidentes. Hay empresas que utilizan pues cierto tipo de metodologías que son un poco más sencillas para los accidentes que son pues sencillos, pero cuando ya es un accidente del tipo grave es mejor utilizar una metodología que esté un poco más estructurada. Entonces, pues en primera instancia tenemos que saber cuáles son los factores causales de los accidentes o incidentes, ¿cierto? Entonces tenemos primero las causas inmediatas en la ocurrencia de un accidente. Estas causas son las circunstancias que se presentan justo antes del evento. Estas son las que yo puedo detectar de manera inmediata en la ocurrencia de un evento. Por ejemplo, en la imagen tenemos, se dividen en dos tipos, ¿cierto? En actos y condiciones inseguros. En actos, entonces tenemos al trabajador que está martillando y en un momento pues como acto inseguro, pues no está no está revisando hacia qué va a martillar, ¿cierto? En condiciones inseguras, entonces para esta imagen pues no tenemos realmente una condición insegura, pero condición insegura ya lo habíamos hablado como alguna falla que tenemos, como algo en el ambiente que está fuera de control. Entonces, un acto subestándar o acto inseguro es un acto que se realiza de manera insegura o inapropiada que facilita la ocurrencia de un accidente. Entonces, dentro de los más comunes está operar equipos sin autorización, violar normas de seguridad establecidas, fallas de aseguramiento, retirar dispositivos, no usar elementos de protección personal, pasar por lugares no autorizados. Este tipo de cosas se encuentran como actos inseguros. Tenemos también las condiciones subestándar o condiciones inseguras, que son situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y que se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar la ocurrencia de accidentes o enfermedades. En este encontramos entonces equipos de protección personal inadecuados o insuficientes, protecciones o resguardos inadecuados, materias primas defectuosas, señalizaciones insuficientes, espacio limitado para movimiento de personas, orden y limpieza deficientes, exposición a controles, a condiciones ambientales.
También entonces tenemos las causas básicas o reales de un accidente de trabajo. Entonces dentro de estas causas básicas o reales tenemos que son situaciones que desencadenan actos o condiciones inseguras, por lo que una vez se han identificado pues se permite controlar a nivel administrativo estos riesgos. Entonces, estas se clasifican en dos tipos. Tenemos factores personales y factores del trabajo. Los factores personales están más dados hacia la persona y todo lo que hay como persona. Entonces, eh, dentro de estos encontramos que está el afán, enfermedades previas, que cogió el objeto de manera insegura, que el trabajador no tenía habilidad, no tenía conocimientos, que el trabajador no tenía la fisionomía para hacer una labor, todo el tipo de cosas que son más hacia la persona. Y los factores de trabajo entonces son aquellas situaciones que explican el porqué de una condición subestándar. Entonces en estas encontramos que no hay estándares de trabajo, hay estándares deficientes de trabajo, que no hay un funcionamiento adecuado o un mantenimiento adecuado de una máquina, que no hay una supervisión o un liderazgo pues efectivo, o que también encontramos que hay adquisiciones que no se han realizado de manera que es. Entonces, dentro de los métodos, ya vamos hacia los métodos de análisis de causalidad. Entonces, uno de los primeros métodos es el árbol causal. Entonces, es una investigación en la que se establece una relación de información. Siempre se parte a partir del último daño o suceso y empieza a preguntarse qué pasó para que sucediera, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de un árbol de causas, o bueno, este es un formato de un árbol de causas. En primera instancia, pues ubicamos la pérdida. La pérdida viene siendo la lesión o pues la pérdida a nivel material de lo que se generó. En segunda instancia tenemos el incidente es la descripción de lo que ocurrió. Luego vienen las causas inmediatas, después tenemos las causas básicas y por último las pérdidas de control. Las pérdidas de control son aquellas fallas que hemos detectado dentro de todos los programas que tenemos en seguridad y salud en el trabajo que permitieron la ocurrencia de esos accidentes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces la lesión, la pérdida sería la lesión grave del conductor. El incidente es que el camión chocó contra un muro. Entonces, también tenemos que en esto, estas dos de acá son ese incidente. Entonces, que también fue que no respondieron los frenos en su totalidad. Entonces, dentro de las causas inmediatas vemos que hay una fuerte pendiente, que los frenos están en mal estado y que también había una sobrecarga del camión. Entonces tenemos que dentro de los factores personales y factores de trabajo, entonces que se toma otro itinerario, que porque el itinerario habitual es impracticable, falta una revisión del camión de repuesto, pues hay un camión de repuesto, pero el camión pues siempre ha estado averiado y tenemos que la sobrecarga del camión pues se hizo para evitar más viajes. Entonces todo esto que hay acá es una falla en mantenimiento, en el programa de mantenimiento y en el plan estratégico de seguridad vial. Tenemos también dentro de los análisis de causalidad la espina de pescado. Entonces es una metodología pues que fue hecha por primera vez en 1953 por un profesor de una universidad que es Kaoru Ishikawa, que es una metodología muy usada hacia el área de calidad, pero esta metodología pues también permite que en la investigación de accidentes se realice también de manera pues efectiva. Pero entonces esta se utiliza más para accidentes de trabajo ya más graves o que no se conozca muy bien pues sus causas de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, como podemos observar en la imagen, en la cabeza va el problema. Luego se traza la espina
y luego viene la evaluación ya sea por el método de trabajo, por el medio ambiente, por el material, por la medida, mano de obra o máquina, teniendo en cuenta que medida se utiliza mucho para calidad, pero no para la investigación de accidentes de trabajo. Método entonces es en la forma en que se realiza una labor. Material es en cuanto a con qué yo estoy realizando esa labor, mano de obra es ya la persona, maquinaria o herramienta en el caso de que se utilice pues alguna herramienta, medio ambiente pues ya respecto a cómo está en mi entorno laboral. Aquí podemos observar un ejemplo de una espina de pescado. Entonces es un deslizamiento que generó la muerte de unos trabajadores y se puede observar que se evalúa en cuanto a materiales, máquinas, herramientas, mano de obra, medio ambiente y método. Entonces, en materiales pues no se estaba haciéndose uso inadecuado de los elementos. Máquinas o herramientas pues se hace una sobrecarga de una máquina o herramienta o que no se usa bien las herramientas. En mano de obra pues que no se conocían cómo se realizaban esos métodos de trabajo y empiezan a salir subdivisiones a partir de las cuales pues se revisa cómo están pues como el porqué de esa situación, ¿cierto? Entonces siempre que vamos a hacer una espina de pescado pues iniciamos con la cabeza describiendo tanto la pérdida como el incidente, luego hacemos una lluvia de ideas en la que determinamos pues a qué tipo de factores vamos a evaluar, si se va a evaluar por materiales, por máquinas o herramientas, mano de obra, método, medio ambiente, en el caso de que apliquen, porque no todos los accidentes de trabajo pues aplica con todo este tipo de procesos, ¿cierto? Entonces después de eso ya nosotros tenemos en la investigación una serie de causas, hechos más o menos determinados. Vamos entonces a ubicarlos según sea pues esa categoría, ya sea mano de obra, medio ambiente, método, máquinas o herramientas. Después vamos a empezar a preguntarnos el por qué ocurrió esa situación y empezamos a sacar derivaciones de cada una de esas espinas. Y hasta ahí llega ese método frente a la investigación de accidentes. ¿Qué es lo que se hace después? Básicamente los primeros postulados que nosotros ponemos frente a cada una de las categorías vienen siendo las causas inmediatas y lo que ya está muchísimo más allá vienen siendo las causas básicas. También tenemos otro modelo de causalidad que es el modelo de causalidad ILSI. El modelo de causalidad ILSI es una teoría desarrollada en Alemania que describe una cadena de condiciones y eventos que culminan en un accidente. Entonces dice que los accidentes ocurren por cinco tipos de situaciones y que al quitar una de estas situaciones pues se va a evitar la ocurrencia de ese accidente. Entonces está dividido en pérdida, incidente, causas inmediatas, causas básicas y fallas en el control. Realmente es una metodología muy parecida, muy similar a lo que es el árbol de causas. Entonces en pérdidas, pues ya sea una pérdida en la persona, propiedad, proceso o medio ambiente. En el incidente, pues ya sea el contacto con una energía o una sustancia o algo inesperado. En las causas inmediatas, pues ya vemos que están los actos inseguros, condiciones inseguras, causas básicas, entonces factores personales, factores del trabajo que están incorrectos y las fallas en el control, que son fallas en programas estándares que no se implementan, que son inadecuados o que son incumplidos. Entonces, básicamente este modelo se puede utilizar en más o menos como el cuadro que se estaba viendo a continuación, en el que en primera instancia pues se habla de la pérdida, en segundo del contacto, en tercero las causas inmediatas, cuarto las causas básicas y en el quinto pues las fallas en el programa. Tenemos otra metodología que se aplica, pues se puede aplicar para accidentes del tipo grave, pero realmente no es, personalmente no lo recomiendo porque es una metodología que necesita de un análisis más exhaustivo. Entonces, la metodología de los 5 porqués, que es una técnica que se deriva de la observación empírica del número de iteraciones que se requiere para resolver un problema.
Entonces siempre es mínimo 5 porqués, ¿cierto? Entonces esta herramienta, pues tenemos un ejemplo acá, que cuando conducía un conductor de moto, conducía y se dirigía a entregar una culata de motor, en una curva pierde el control, resbala, cae y es arrollado por un camión que venía en sentido contrario, muriendo instantáneamente. Entonces, esta metodología inicia con el primero por qué sucede el accidente, entonces porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae del paso del camión. El segundo es por qué pierde el control, porque el piso estaba resbaloso por anamilla y coge la curva de exceso de velocidad. Entonces ahí sale la otra pregunta, es por qué el trabajador cogió la curva de exceso de velocidad. Entonces porque tenía afán y no tuvo precaución de conducir. Entonces porque ese trabajador no tomó la curva a la velocidad adecuada. Entonces el conductor no estaba capacitado en seguridad vial, ni se había ni había cursos de manejo defensivo, ni tenía cursos eh, en, en competencias de seguridad vial. Y quinto, entonces, ¿por qué no tenía capacitación ese trabajador? Porque no se había contemplado ese riesgo como prioritario y no se tenían establecidos programas de seguridad industrial y prevención de riesgos. Si bien podemos observar, pues a simple vista se puede ver como una metodología fácil, pero si vamos a hacer el ejercicio, entonces las respuestas que damos a las preguntas nos pueden llevar a otro tipo de pregunta que quizás sea la adecuada o quizás no sea la adecuada. Para esta metodología, entonces, los primeros, el por qué 1 y 2 vendrían siendo las causas inmediatas. Ya el último por qué vendría siendo la causa real o básica de este accidente. Aquí tenemos otro ejemplo de un supervisor de bodega que caminaba por el pasillo de una bodega de productos terminados, resbala, cae en una mancha de aceite, pierde el equilibrio, se apoya en la mano derecha y se fractura la muñeca. Entonces, como antecedentes tenemos que la iluminación pues era la adecuada, los pasillos estaban sin obstrucciones, no se evidencia que la persona pues tenga algún problema previo y su estado de salud es normal. Entonces el trabajador iba caminando de manera normal. En el análisis de los por qué, entonces hay una condición insegura que es una mancha de aceite en el pasillo. Para este caso, entonces, ¿por qué estaba una mancha de aceite en ese pasillo? Entonces la mancha de aceite apareció porque había una grúa que tenía una filtración y se detuvo por 5 minutos y en esos 5 minutos pues se genera la filtración de ese aceite. Entonces, ¿por qué esa grúa tenía una filtración de aceite? Pues porque la empaquetadura del cárter estaba en mal estado. ¿Por qué esa empaquetadura estaba deteriorada? Pues porque no se reemplazó en el tiempo que correspondía. ¿Por qué no se reemplazó en el tiempo? Pues porque no había un programa de mantenimiento preventivo para ese tipo de grúas. Entonces, ¿por qué si estaba mal esa empaquetadura? Porque ese equipo no se había sometido a reparación. Entonces, porque el operador había informado, pero no se había tomado una decisión real de someterla a mantenimiento. Ese es un ejemplo de los 5 porqués para un accidente pues, del tipo normal. Entonces, para este tipo de accidentes es un poco más sencillo realizar este tipo de análisis de causalidad. Entonces, ya finalizando con lo que es análisis de causalidad, entonces iniciamos con lo que es el informe de la investigación. El informe de la investigación pues debe contener todas las variables y códigos que se encuentran en el FURAT, en el reporte que se realiza de manera interna. Debe tener la descripción del accidente o incidente, debe tener las causas de ese accidente o incidente, debe llevar los compromisos para evitar la ocurrencia del evento y los datos relativos de la investigación. A continuación, pues se verá el formato de investigación que tiene la ARL. En él se puede ver en la primera parte la información sobre la investigación. Entonces, si la empresa adopta este formato como formato para la investigación tanto de incidentes como de accidentes de trabajo, pues marca si es incidente o es accidente de trabajo leve, grave o mortal. Luego, pues pone la fecha de la investigación, departamento, hora en que se realizó la investigación, todos los datos relativos a esa investigación. La segunda parte incluye la identificación del empleador
o contratante o cooperativa. Entonces pide todos los datos sobre la empresa. Es importante diligenciar este formato con todos los códigos que están en instructivo al momento de remitir esa investigación, porque la ARL realmente es estricta frente a esa investigación. Tenemos la información de la persona involucrada en el accidente o incidente, entonces todos los datos relativos al trabajador. Luego tenemos la información sobre el incidente o accidente de trabajo, de qué forma ocurrió, qué día ocurrió, cuándo ocurrió. Tenemos la descripción de ese accidente, entonces se debe describir cómo ocurrió ese accidente, se debe diligenciar esta parte, pero también se debe diligenciar el anexo de testigos, en el cual entonces se va a hacer el testimonio de la persona accidentada y se va a poner también el testimonio de la persona de los testigos, ¿no? Entonces eso también debe estar ahí anexo a este formato de investigación. En el formato también se habla de la descripción del agente que produjo el accidente, la caracterización de ese accidente de trabajo. Tenemos también para ubicar las causas básicas o las causas inmediatas, solo unas cuantas, pero en el anexo se debe poner la metodología de causalidad que se utilizó para hacer la investigación de este accidente. Tenemos también el formato para los compromisos, entonces se puede ver que se pueden generar compromisos sobre las causas inmediatas y sobre las causas básicas. También acá hay un espacio para mirar si es una acción que es del tipo correctivo o preventivo. Si es un incidente de trabajo, se va por preventivo. Si es un accidente de trabajo, ya se va por correctivo. Entonces se genera la medida y se diligencia con una X acá donde dice FM o T. En F quiere decir la fuente, o sea que la medida que yo voy a tomar va a corregir la fuente que me generó el accidente. En medio, entonces, si la medida que yo voy a tomar va a ser un procedimiento de trabajo seguro, es una fuente en el medio. Es una medida en el medio, ¿listo? Y en el trabajador básicamente es capacitaciones o elementos de protección personal los que se le va a brindar a ese trabajador. Entonces la jerarquía siempre viene dada en que las primeras intervenciones que yo realizo van a ser en la fuente, luego en el medio y por último en el trabajador. Adicional a esto, por cada acción que yo tome, pues debo responsabilizar a alguien y debo generar una fecha para esa acción. El formato también lleva pues la remisión del formato cuando sea accidente de trabajo grave o accidente mortal. La responsabilidad en la verificación y seguimiento por parte del empleador. La verificación y seguimiento por parte de la ARL. Ya por último, entonces, frente a lo que es investigación de accidentes de trabajo, recordar que siempre es buscar causas y no culpables, ¿cierto? Entonces, ya existe algo que es el decreto 472 del 2015, que está anexo al decreto 1072, en el cual se establecen los criterios para determinar la gravedad de las infracciones en una empresa, ¿cierto? Entonces, especifica cuál es el procedimiento a seguir para clausurar lugares de trabajo u ordenar un cierre definitivo. Entonces, este decreto pues determina determina que tanto los accidentes como enfermedades laborales deben ser reportados a las direcciones territoriales o oficinas especiales dentro de los 2 días hábiles al evento o diagnóstico como tal, ¿cierto? Entonces, los criterios para la graduación de estas multas están dados según la gravedad de esas infracciones, y la consecuencia pues es la multa, ¿cierto? Entonces en primera instancia pues se mira si hay una reincidencia en una infracción, si hay una resistencia negativa o obstrucción a la acción investigadora o supervisión por parte del Ministerio de Trabajo cuando son accidentes de trabajo del tipo mortal sobre todo, o cuando el ministerio llega a hacer auditorías de manera sorpresiva, cuando hay utilización de medios fraudulentos o de personas interpuestas para ocultar la infracción o sus efectos, el grado de prudencia y diligencia con que se haya atendido a los deberes y aplicado a las normas legales pertinentes, reconocimiento o aceptación expresa de infracción antes del decreto,
daño o peligro generado en intereses jurídicos tutelados, ausencia o deficiencia de actividades de promoción y prevención en una empresa, la proporcionalidad y racionalidad conforme al número de trabajadores y al valor de los activos de una empresa, el incumplimiento de correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la ARL o del ministerio o la muerte del trabajador. Eso me puede generar entonces unas multas. Entonces depende de la gravedad de esa infracción o depende pues también del tipo de empresa. Entonces, cuando es una microempresa, por incumplimiento a normas de salud ocupacional, es decir, que no se implementa sistema de gestión o que no garantice alguna protección hacia mis trabajadores, se puede dar una multa de 1 a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por incumplimiento en el reporte de accidentes o enfermedades laborales, de 1 a 20 salarios mínimos legales vigentes. Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal, de 20 a 24 salarios mínimos legales vigentes. Cuando es en una pequeña empresa, entonces por incumplimiento a normas de salud ocupacional, de 6 a 20 salarios mínimos legales vigentes. Por incumplimiento en reporte de accidente o enfermedad laboral, de 21 a 50 salarios mínimos legales vigentes. Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal, de 25 a 150 salarios mínimos legales vigentes. Cuando es una mediana empresa, entonces en el incumplimiento de normas de salud ocupacional, de 21 a 100 salarios mínimos legales vigentes. Por incumplimiento en el reporte de accidentes o enfermedades laborales, de 51 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes de multa. Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal, de 151 a 400 salarios mínimos legales vigentes. Cuando es en una gran empresa, entonces las multas por incumplimiento de normas de salud ocupacional están dadas de 101 a 500 salarios mínimos legales vigentes. Por incumplimiento en el reporte de accidentes o enfermedades laborales, de 101 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Por incumplimiento de origen a un accidente mortal, de 401 salarios a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero también dice que si la empresa sigue cometiendo violaciones o que es una violación muy grave, se puede dar el cierre de la empresa por un término entre 10 a 10 días hábiles. Si se encuentra que esa empresa incurrió nuevamente en uno de esos hechos sancionables, entonces se da el cierre de la empresa de 10 a 30 días hábiles. Y cuando sigue generando, pues sigue incumpliendo, sigue en esa violación grave, se puede dar el cierre definitivo de esa empresa. ¿Listo? Entonces, todo eso también se encuentra en el decreto 1072 del 2015 en los artículos 2, 2, 4, 11.1 al 13. Muchas gracias. Que estén muy bien.